de una roca pelada en Jerusalén hace exactamente 3000 años. Y lo que ocurrió durante esa construcción, lo que se movió, lo que se negoció, lo que se ocultó dentro de sus muros para siempre, es la historia que nadie te contó completa. Salomón tenía algo que su padre David nunca pudo tener: paz. David había pasado décadas en guerra, consolidando un reino que llegó a extenderse desde el desierto del sur hasta las montañas del norte. Fue el guerrero, el poeta, el hombre que unificó a las tribus de Israel con una mezcla de carisma brutal y voluntad inquebrantable. Pero también fue el hombre al que los textos sagrados le negaron el honor más grande. «No puedes construir mi casa», le dijeron, «porque tienes demasiada sangre en las manos». Esa tarea quedó para su hijo. Y Salomón, desde el primer día de su reinado, supo exactamente lo que tenía que hacer. Pero aquí está la primera parte de la historia que casi nadie menciona. Salomón no tenía madera, no tenía los artesanos especializados, no tenía, en realidad, la tecnología para construir lo que quería construir. Israel en ese momento era un reino poderoso políticamente, pero relativamente básico en términos de construcción monumental. Para levantar algo que resistiera siglos, que fuera digno de albergar el objeto más sagrado del mundo, Salomón necesitaba ayuda, y la buscaría en el lugar más inesperado para cualquiera que conociera la historia de esa región. La fue a buscar en Fenicia, concretamente en Tiro, en el rey Hiram, que era prácticamente su vecino del norte, y que gobernaba el puerto comercial más importante del Mediterráneo oriental. Ahí está el primer giro que hace que esta historia sea algo completamente distinto a lo que parece desde afuera, porque Hiram no era israelita, no adoraba al mismo Dios, no compartía las mismas tradiciones, y sin embargo, los libros del primer libro de los Reyes y del segundo libro de las Crónicas describen algo extraordinario: una alianza comercial, estratégica y técnica entre dos reinos con cosmovisiones completamente distintas, construidas sobre respeto mutuo y beneficio compartido. Hiram amaba a David, dice el texto sagrado, y extendió ese afecto a su hijo. El trato fue este: Salomón necesitaba cedros del Líbano, los árboles más altos, más resistentes y más aromáticos del mundo conocido en esa época. Madera que los israelitas no podían producir en sus tierras áridas y pedregosas. Hiram tenía acceso ilimitado a esos bosques. A cambio, Salomón enviaría toneladas de trigo, aceite de oliva y vino cada año. Una transacción que duró toda la construcción. 7 años de intercambio ininterrumpido entre dos mundos que en teoría debían ser enemigos. Pero la madera era solo el principio. Y aquí es donde la historia se vuelve técnicamente fascinante. Los cedros del Líbano se cortaban en las montañas del norte. Luego se arrojaban al mar, formando enormes balsas que flotaban a lo largo de la costa mediterránea hasta los puertos más cercanos a Jerusalén. Desde ahí, miles de trabajadores los arrastraban tierra adentro, subiendo por las colinas de Judá hacia la ciudad. Imagínate eso: troncos gigantescos, algunos de varios metros de diámetro, moviéndose por rutas que en muchos tramos eran poco más que caminos de tierra y roca. El esfuerzo logístico necesario para esa operación es algo que los arqueólogos modernos siguen estudiando con asombro. Y aquí viene la parte que nadie espera cuando piensa en el Templo de Salomón. El texto bíblico especifica algo extraordinario sobre la construcción. Dice, literalmente, que durante la edificación del templo no se escuchó en el sitio ningún martillo, ningún hacha, ninguna herramienta de hierro. El silencio era absoluto en el lugar sagrado. ¿Qué significa eso? Que todas las piedras, todos los bloques de roca, todos los elementos arquitectónicos fueron tallados, medidos y pulidos en canteras externas, lejos del monte Moria, y llegaron al sitio de construcción ya perfectamente preparados para encajar, como las piezas de un rompecabezas colosal que alguien diseñó en otro lugar y ensambló sin hacer ruido. La cantera principal que los arqueólogos vinculan con esta construcción es conocida hoy como la Cueva del Rey Salomón, justo debajo de la ciudad vieja de Jerusalén. Es una caverna de dimensiones impresionantes,
excavada en la roca caliza, donde las marcas de las herramientas de hace 3000 años aún son visibles en algunos sectores. Allí se cortaban los bloques. Allí se daba forma a los capiteles, a las columnas, a los umbrales, todo en silencio del monte sagrado. Y si ya te interesaba esta historia, espera a que conozcas al hombre que lo hizo posible técnicamente. Si te quedas con nosotros para conocer cada detalle de cómo se levantó esta maravilla del mundo antiguo, no olvides suscribirte. Hay historias que merecen ser contadas bien, y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Hiram de Tiro, el rey, envió a Salomón a otro Hiram. Este segundo Hiram, conocido en las crónicas como Hiram Abi o el maestro artesano, era hijo de madre israelita de la tribu de Neftalí y padre fenicio. Un hombre literalmente de dos mundos. Un artesano de una habilidad tan extraordinaria que las crónicas lo describen como alguien lleno de sabiduría, inteligencia y conocimiento para hacer toda clase de trabajos en bronce. No era solo un herrero, era el ingeniero jefe del proyecto más ambicioso de su era. Fue Hiram Abi quien diseñó y fundió las dos columnas más icónicas del templo. Las crónicas las nombran con una precisión casi obsesiva. Se llamaban Jaquín y Boaz. Medían alrededor de 18 codos de altura, unos 8 metros, con capiteles de 5 codos más. Estaban recubiertas de redes de bronce entretejidas, con granadas decorativas colgando de ellas, 100 por capitel. No eran columnas estructurales en el sentido arquitectónico moderno. Estaban colocadas en el pórtico de entrada, flanqueando la puerta principal. Eran declaraciones. Eran el primer mensaje visual que cualquier persona recibía al acercarse al templo. Aquí comienza otro mundo. Hiram Abi también creó el mar de bronce, que es quizás el elemento más intrigante de toda la construcción del templo. Era una pila circular monumental fundida en bronce de 10 codos de diámetro, 5 de altura, con un grosor de un palmo en todo su perímetro, sostenida por 12 toros de bronce, 3 mirando en cada punto cardinal. Contenía 2000 batos de agua, lo que equivale aproximadamente a 45.000 litros. Se usaba para que los sacerdotes se purificaran antes de entrar al lugar santo. Era, en esencia, la fuente de purificación más grande jamás construida hasta ese momento en el mundo conocido. Fundir esa cantidad de bronce con la tecnología de hace 3000 años no es un detalle menor. Requería hornos capaces de mantener temperaturas de más de 1000 grados centígrados durante horas. Suficiente combustible vegetal para alimentar esa temperatura y moldes de tierra o cera suficientemente precisos para dar forma a estructuras de esa complejidad. Los arqueólogos creen que el trabajo metalúrgico de mayor escala se realizó en el Valle del Jordán, en la llanura arcillosa entre Sucot y Zaretán, donde el suelo tenía la composición perfecta para construir los moldes necesarios. El templo en sí mismo tenía una estructura que no era arbitraria ni meramente estética. Tenía una lógica espacial y teológica profunda. El edificio principal se dividía en 3 zonas: el Ulam, el vestíbulo de entrada; el Ejal, la nave principal, donde estaban el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y los candelabros de oro; y el Debir, el lugar santísimo, el espacio más interior, el corazón del templo, donde reposaría el arca de la alianza. El Debir era un cubo perfecto, 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de alto. Un cubo de silencio absoluto, recubierto de oro por dentro, donde el sumo sacerdote solo entraba una vez al año. El oro es otro capítulo en sí mismo. Las crónicas mencionan cantidades que durante siglos hicieron dudar a los historiadores de que fueran literales. El primer libro de las crónicas habla de que David, antes de morir, había acumulado para la construcción del templo 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata, además de bronce, hierro y madera en cantidades incontables. Un talento equivalía aproximadamente a 30 kilogramos. Las matemáticas hacen que esos números parezcan imposibles, incluso para los estándares modernos. Los historiadores debaten si las cifras son literales, simbólicas, o si los sistemas de medida de la época diferían de los actuales. Lo que nadie discute es que el templo fue recubierto de oro
de manera exhaustiva. Las paredes interiores, el suelo, el techo, los querubines gigantes que custodiaban el arca, todo cubierto de oro en el lugar más sagrado. Esos querubines merecen un momento. Eran dos figuras colosales de madera de olivo recubiertas de oro. Cada uno tenía 10 codos de altura. Sus alas se extendían 5 codos a cada lado, de modo que al desplegarse completamente, tocaban las paredes de un extremo al otro del lugar santísimo. Sus alas interiores se tocaban en el centro, formando un techo viviente sobre el arca. Nadie sabe exactamente cómo se veían sus rostros. Las descripciones son deliberadamente ambiguas, como si la imagen de lo que custodiaba el objeto más sagrado del mundo antiguo fuera demasiado para ser expresada en palabras. El templo se levantó sobre el monte Moria, identificado con la misma roca donde, según la tradición, Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Es el mismo sitio donde hoy se encuentra la cúpula de la roca en Jerusalén. La continuidad de ese lugar sagrado a lo largo de 3000 años de historia es algo que hace que la cabeza dé vueltas si te detienes a pensarlo. Generaciones enteras de fe, conflicto, destrucción y reconstrucción, todas centradas en exactamente la misma roca. La construcción tardó 7 años, no 10, no 20. 7 años exactos según el relato bíblico. Un número que en la cultura hebrea antigua no era casual. 7 era el número de la plenitud, de lo completo, de lo que alcanza su forma perfecta. 80.000 canteros trabajando en las montañas, 70.000 porteadores, 33.600 supervisores. Los números del libro de los reyes hablan de una fuerza de trabajo que haría palidecer a cualquier proyecto de construcción monumental de la antigüedad, con excepción quizás de las pirámides de Giza. Y cuando el templo estuvo terminado, cuando los sacerdotes llevaron el arca de la alianza al lugar santísimo y Salomón pronunció su oración de dedicación, los textos describen algo que no tiene ningún equivalente racional en ninguna crónica arquitectónica de la historia. Una nube llenó el templo, una nube tan densa, tan presente, que los sacerdotes no podían mantenerse en pie para ministrar. Era, según la tradición, la presencia de lo divino haciéndose físicamente perceptible en el espacio que los seres humanos habían tardado 7 años en preparar. El templo de Salomón fue destruido por primera vez por los babilonios en el año 586 a.C. Nabucodonosor arrasó Jerusalén, quemó el templo y llevó al pueblo al exilio. El arca de la alianza desapareció en ese momento y nunca fue encontrada. Fue reconstruido décadas después, en lo que los historiadores llaman el segundo templo, y ese fue el que conoció Jesús de Nazaret. Ese fue destruido a su vez por los romanos en el año 70 de nuestra era. Lo que quedó fue un muro de contención, el muro occidental, el muro de las lamentaciones, el único vestigio físico de ese complejo sagrado que aún existe, frente al cual millones de personas rezan cada año, con la frente apoyada en piedras que tienen 3000 años. Pero lo que Salomón construyó no fue solo un edificio. Fue la cristalización de una idea, la idea de que lo sagrado merece lo más cuidadoso que los seres humanos son capaces de hacer, lo más preciso, lo más silencioso, lo más pensado. Cada piedra cortada lejos del sitio, para que el lugar mismo no conociera el ruido de la construcción. Cada detalle de bronce fundido por las manos del artesano más hábil disponible en el mundo conocido. Cada codo de madera de cedro traído desde las montañas del norte, flotando sobre el mar durante semanas antes de llegar a su destino. Hace 3000 años, en una colina de Jerusalén, los seres humanos hicieron algo que muy pocas civilizaciones han logrado. Construir en silencio un lugar que hablaría por siglos. Y esa piedra todavía está ahí,